Buenas tardes, voy a explicarles acerca de este proyecto con el radar HC-SR04, el cual nos indica la distancia de este recipiente. Cuando la distancia es menor a 10 centímetros, el LED que vemos acá está de color rojo, pero cuando la distancia es mayor a 10 centímetros, el LED va a estar de color verde. De igual forma funciona el proceso. Cuando la distancia es menor a 10 centímetros, vemos que está en color rojo ese sector. Y cuando cambia a color verde nos indica que está la distancia mayor a 10 centímetros. Explicaré un poco acerca del código en Arduino. Para ello primero incluimos la librería de servo. Luego definimos los pines de trig y eco del sensor. Trig pin que estará conectado al pin número 11. El eco pin que va a estar conectado al pin número 10. Luego definimos dos enteros. LED rojo que va a estar conectado al número 6. LED verde que va a estar conectado al pin número 5. Declaramos las variables duración y distancia. Creamos un objeto myServo, el cual va a controlar al servo. En el método setup establecemos salidas y entradas. El LED verde, LED rojo y el trig pin van a estar establecidas como salida. EcoPin va a ser establecida como entrada. Inicializamos el método. myServo estará conectado al pin número 3. En el método loop haremos rotar el servomotor de 0 a 180 grados con un for. Escribimos el ángulo con un tiempo de retardo de 70 milisegundos. La distancia será calculada con el método calcular distancia. En la condición, cuando distancia sea menor o igual a 10 centímetros, el LED rojo se mantendrá en encendido, mientras que el LED verde se mantendrá en apagado. Caso contrario, cuando distancia sea mayor a 10 centímetros, el LED rojo se mantendrá como apagado y el LED verde en este caso se mantendrá como encendido. Lo mismo va a suceder cuando el servomotor gire de 180 grados a 0 grados. Va a seguir la misma secuencia que hemos visto cuando gira de 0 a 180 grados. Bueno, la función para calcular la distancia es la siguiente. El trig pin tendrá un pulso bajo, el cual lo mantendrá en apagado. En un tiempo de 4 milisegundos se mantendrá. Ahora, con un trigger generará el encendido. Lo mantendremos por 12 milisegundos. Apagamos el trig. Ahora, la duración va a ser cuando el tiempo viaje a través de la onda de sonido. La distancia va a ser igual a la duración sobre 2, todo esto sobre 29. Calculamos la distancia en centímetros, el cual es 1 sobre 29 centímetros. Sabiendo que la velocidad de sonido es igual a 340 metros por segundo. Retornamos la distancia. Bueno, eso sería el código en Arduino. En el caso de Processing, el código funciona de la siguiente manera. Primero importamos la librería para la comunicación serial. Luego importamos la librería para la lectura de datos. Definimos el objeto serial, port. Definimos las variables ángulo, distancia, dato no object como cadena de texto, ya que el processing recibirá caracteres de nuestro Arduino. Ahora declaramos como entero el ángulo, la distancia y los índices, bueno, los cuales nos servirán para determinar los valores en el processing. Acá la pix distancia nos determinará la distancia en píxeles. El void setup tendremos el tamaño de nuestra resolución de la pantalla, ancho por largo. Iniciamos la comunicación en serie. Mayormente en Windows vamos a tener la comunicación COM3. Luego leemos los datos desde el puerto serial hasta el carácter punto. Creamos la fuente tipo Verdana, tamaño 8. Tenemos el método dibujar, el cual va a simular el desenfoque de movimiento lento fundido de la línea de movimiento. Bueno, pintamos color verde. Acá llamamos a las funciones para la elaboración de nuestro radar.
dibujar radar, dibujar línea, dibujar object, dibujar texto. Bueno, acá empezamos a leer los datos desde el puerto serie. Leemos los datos desde el puerto en serie hasta el carácter punto y lo ponemos en la cadena de datos. El index 1 encuentra el carácter coma y lo pone dentro de la variable index 1. Acá el ángulo, leemos los datos de posición 0 a la posición de la variable index 1. Leemos los datos de la posición index. Convertimos las variables de cadena en enteros. Acá en dibujar radar movemos las coordenadas de partida a la nueva ubicación. En este sector vamos a dibujar las líneas del arco y en este otro vamos a dibujar las líneas del ángulo. Este POG Matrix es un método que ya tiene incluido en el proceso para hacer las respectivas gráficas con ese efecto. Acá en el dibujar objeto nos mostrará el dibujo cuando termina el processing de nuestro objeto. Acá movemos las coordenadas de partida a la nueva ubicación. Acá cubrimos la distancia desde el sensor de centímetros a píxeles. Acá limitamos el rango de 40 centímetros. Bueno, con este método dibujamos las líneas verdes. Y en este otro método vamos a dibujar los textos en la pantalla, como ya hemos visto con esos métodos push matrix. Bueno, y en esta condición, si la distancia es mayor a 40 centímetros, nos va a indicar que va a estar fuera de rango. Caso contrario, si distancia es menor a 40 centímetros, va a estar dentro de nuestro rango. Bueno, acá escribimos los valores. Por ejemplo, los valores preestablecidos: 10 centímetros, 20 centímetros, 30 centímetros, 40 centímetros. Bueno, y acá en el objeto, el node_object va a indicarnos si como acá hemos visto, si el node_object va a estar fuera o dentro del rango. Eso nos va a indicarnos aquel ángulo, la distancia. Y bueno, va a seguir dándonos los valores preestablecidos: 30, 60, 90, 120 y 150 grados. Bueno, sería todo. Gracias.